Bueno, pues aquí estamos con Nuk. ¿Cómo se dice? Nuk, Nuk. Sí, nunc, Nuk. que en latín significa ahora. Ahora. Anda, qué bonito. Pues nada, Nuk, muchas gracias por venir, de verdad. No sé, te agradezco mucho tu tiempo, que vengas a hablar sobre la aceptación, porque vamos a hablar de la aceptación. Y es un tema que es muy controvertido, ¿no? Porque a mucha gente le cuesta aceptar lo que está viviendo, o cómo es, o a las personas, o sus sentimientos. Y Nuk nos va a ayudar a comprender un poco qué es todo esto de la aceptación. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, por el interés mostrado y una alegría compartir sobre este tema y sobre lo que surja en esta grabación o en cualquier otro encuentro. Sí, muchas gracias. Pues vamos a preguntarle lo primero, ¿qué es la aceptación? Difícil, ¿no? Difícil ponerlo en palabras, ¿no? Un concepto tan amplio. Hay experiencias internas que ponerle palabras las palabras son bastante limitadas a la hora de expresarse y la mente es limitada a la hora de entender. Entonces, pero bueno, como estamos en esta realidad manifestada, vamos a utilizar las palabras. Y lo más importante es lo que a cada uno le llegue y lo que perciban ellas, más que las propias palabras en sí. Sobre la aceptación, bueno, obviamente se habla mucho de la aceptación y en verdad tiene un gran poder. Pero también hay limitaciones sobre qué es la aceptación. O sea, hay creencias limitantes sobre qué es la aceptación. Mucha gente cree que la aceptación es aceptar todo lo que ocurre y no se permiten sentir algunas cosas porque creen que si lo sienten, en verdad no están aceptando. Cuando hay verdadera aceptación, uno acepta incluso que no acepta. Uno acepta incluso todo lo que transcurre en su interior, sin necesitar cambiarlo. Porque con conciencia se sabe que todo es momentáneo, que todo lo que nace muere. En consecuencia no hay apego ni arraigo a lo que se está originando. Desde la aceptación, la auténtica aceptación conlleva que incluso sintiendo cosas que se suponen que mucha gente que se considera espiritual no se permiten sentir o lo ocultan porque consideran que no es muy consciente sentir a lo mejor un enfado o ira. Con verdadera aceptación incluso eso se puede dar, pero al instante se transforma. Es decir, la verdadera aceptación conlleva una observación consciente, sin juicio alguno, y con la conciencia intrínseca de saber que todo lo que nace muere y no apegarse, ni buscar un sentido de identidad en nada de lo que transcurre en tu interior. Pero sí escuchándolo con honestidad y conciencia porque algo te está indicando. O sea, si yo, que soy muy espiritual, que tengo ya conciencia, estoy un poco despierta, un día me enfado y no acepto enfadarme. Si yo, si yo ya me he trabajado el enfado, si ya esto no debería molestarme. Si no lo acepto, no se puede transformar, no puedo ver lo que hay detrás de ese enfado, entonces. Todo lo que transcurre, algo te está indicando. Si te enfadas, aunque creas que ya no deberías enfadarte, como la vida es bastante sabia, te va a poner situaciones para que seas consciente de lo que todavía albergas en tu interior, que puede ser pues enfado por distintas razones o que cada uno ya tiene que ver si hay
lo que hay. Si hay frustración, si hay ira o si hay precisamente identificación con roles espirituales, que no dejas que fluya lo que hay en tu interior para poder transformarlo. Si lo ocultas por seguir apegada a roles espirituales y no permitirte ser y sentir, eso se va a tomar vida en algún momento. Cualquier detonante va a ser causante de que eso aflore. Pero siempre que aflora es una oportunidad. Con lo cual, si en ti surge el enfado, lo más consciente que puedes hacer es aceptarlo. Porque incluso es, dentro del término espiritual, que siempre lo pongo entre comillas, porque mucha gente se considera espiritual o habla de la espiritualidad como opuesto de lo mundano o de lo terrenal, con lo cual genera dualidad, y con conciencia de, como digo en el libro Viaje a la Divinidad, con conciencia de indivisibilidad interior, que es lo que otros llaman no dualidad, no se genera esa dualidad de espiritual como opuesto de lo mundano. Desde ahí todo puede ser vivido. Y si surge el enfado o ira en un momento determinado, uno puede plantearse, ¿qué me está indicando? ¿Algo tengo que cambiar en mi percepción? ¿Alguna situación en mi vida me crea malestar que estoy camuflando u ocultando? Con lo cual, todo lo que reluce, al fin y al cabo, es una oportunidad de contemplación consciente, sin juzgarse y sin juzgar lo que ocurre, para poder transformarlo. Y puede ser que yo necesite aceptar que necesito enfadarme, que hay determinadas situaciones que necesito enfadarme sin juzgarlo y aceptar que necesito enfadarme. Muy bien. No hay... Mucha gente me pregunta en los talleres, seminarios que hago y que transmito, si preguntan la dicotomía de qué es correcto, incorrecto, lo bueno y lo malo. Obviamente les digo que que eso es una catalogación mental, que es una limitación, que hay que ir más allá, a esa experiencia de indivisibilidad interior, en la que no hay ni bueno ni malo, ni polaridad interna. Y desde ahí, desde esa naturalidad, insisto, todo puede ser vivido, porque no hay juicio alguno. No hay juicio de esto es bueno, esto es malo, esto es espiritual o esto es terrenal, porque al fin, desde ese estado conciencial, se experimenta que todo es vida. Con lo cual, uno se libera, por muy espiritual que se crea, de esa culpa que a veces ocurre cuando surgen ciertas cosas que a lo mejor sacan una parte egoica o el enfado, la ira, y uno lo quiere ocultar. Pero cuando eso se da y hay auténtica unificación con la conciencia e indivisibilidad interior, todo es permitido. Y lo que ocurre es que cada vez esos momentos son menos frecuentes, o el darte cuenta cada vez es más instantáneo. Te puedes descubrir en determinados momentos que te dejas arrastrar por esa parte egoica, pero casi de forma instantánea y cada vez con más frecuencia te das cuenta con rapidez y entonces lo transformas. Pero ¿cómo lo transformas? Aceptándolo. Porque si lo ocultas, no eres consciente de lo que tiene sentido ser transformado. Por eso todo lo que reluce tiene sentido. Todo lo que reluce es una aportación que te enriquece. Porque si lo ocultas o lo camuflas o te niegas a vivir lo que te está saliendo de forma natural en un momento determinado, ¿cómo vas a transformarlo? Va a estar tan en el fondo, con tantas capas, con tantas creencias, en ese caso espirituales, de no me permito enfadarme, cuando, como tú has dicho, ¿y si en un momento determinado necesito enfadarme? Eso sí, si el enfado es hacia ti, observa qué hay. Si es hacia la vida, observa qué hay. Y si es hacia los demás, hacia algún compañero del camino de la vida, como me gusta definir a las personas, que todos somos compañeros, si ese enfado va dirigido hacia alguien, ten en cuenta que
lo que nace en ti no es responsabilidad de nadie, ni culpa de nadie. O sea, con conciencia vas a dejar de culpar a los demás. Y entonces, en cuanto te descubras echando la culpa a los demás, vas a ver, con conciencia vas a observar qué hay en ti que te hace considerar que te lleva a echar la culpa a los demás. Y de ahí surge ese estado de libertad, de no responsabilizar a los demás por tus propias actitudes. Entonces, ¿la aceptación da libertad? La aceptación es libertad. Libertad para vivir, libertad para sentir y libertad para ser. Y una cuestión que a muchos les inquieta. ¿Aceptación no es resignación? Imagínate una situación que no te gusta en tu vida. ¿Aceptarla supone me quedo con esto aunque pueda tener otra cosa? ¿Me aguanto con esto? Hay diferencia entre aceptación y resignación, y una interna y patente diferencia, y energéticamente es muy diferente vivir y vibrar en aceptación que en resignación. La aceptación es libertad, la resignación, aunque se camufle y se crea que es aceptación, esa resignación conlleva sufrimiento. Cuando la aceptación no conlleva inamovilidad, ni pasotismo, ni indiferencia, que es lo que en algunas personas se da cuando a lo mejor no lo han integrado del todo y consideran que aceptar es pasar, es indiferencia o es resignación. O, como tú has dicho, quedarte en una situación que no te agrada. Con aceptación, si hay algo en tu interior que te indica que algo tiene sentido ser cambiado, desde ese estado de aceptación lo transformas. Pero el origen del hacer, e incluso el origen del no hacer, es distinto al habitual. El hacer o el no hacer surge desde un estado en el que no hay acercamiento ni alejamiento a ninguna creencia o postura. Surge una naturalidad que te invita a hacer o a no hacer, pero no hay, insisto, ni acercamiento ni alejamiento. Es una elección sin ser elección con conciencia. Es como que sale de dentro, ¿no? Así como una flor que nace de dentro, sin ningún interés propio, ¿no? Es como o hago o no hago, pero surge de dentro. Algo así. No hay catalogaciones mentales que te lleven a un acercamiento, a un alejamiento. Hay un impulso natural que te hace contemplar que cada situación tiene una determinada vibración y entonces en ese momento puedes sentir el acercarte o alejarte de una situación, persona o experiencia en concreto. Pero es una elección sin ser elección egoica, una naturalidad interior. O sea, no es una decisión basada en el miedo, en la culpa, en una profunda tristeza. Eso es. Porque mucha gente toma la decisión de no aceptar algo porque siente una profunda tristeza. Entonces ahí estarían en ego, por ejemplo. Estarían queriendo evitar esa tristeza. Sí. Y me alejo de la situación para evitar sentir esa tristeza, ¿no? Por ejemplo. Cuando se da ese caso que tú expones y la gente se aleja externamente de lo que considera que le está proporcionando la tristeza. Pero la tristeza la acompaña porque está en su interior. Entonces, por mucho que te alejes de una circunstancia que en apariencia te crea tristeza, esa tristeza que llevas en tu interior se va a manifestar en algún momento. Entonces, hasta que no surge esa transformación interna desde la aceptación que está ocurriendo en tu interior,
no hay una auténtica liberación de eso que tú quieres o que percibes sentido transformar. La auténtica transformación se puede dar viviendo esa situación o alejándote de ella, pero ya no por elección mental de esto me hace sentir mal, me alejo, sino que a lo mejor estás en un momento que ha de surgir transformaciones en tu vida y tu interior te pide estar en otro tipo de vibración, pero no hay juicio. Si hay una separación, una aparente separación, no se hace desde el juicio de eso es negativo, porque ya con conciencia no hay negativo ni positivo. Con lo cual, si te alejas de una situación, ya no es por no querer vivir eso o buscar otra cosa, sino porque un impulso natural, consciente, y además has observado que te indica lo que estabas viviendo, desde ahí se decide sin decidir egoicamente. Por eso aceptación es libertad y es transformación. No es poco. Es prácticamente, bueno, y ya si le añades paz, aceptación puede ser también paz interior. En la auténtica aceptación siempre hay paz. Incluso aun sintiendo dolor en tu interior, aun sintiendo tristeza, puede observarse o contemplarse desde tal aceptación que uno se eleva por encima de identificarse con eso que está sintiendo. Porque ni siquiera en eso busca un sentido de identidad. Con lo cual, incluso en el dolor o en la tristeza más profunda, puede haber una base de armonía, de paz. Eso es muy importante, ¿no? Porque mucha gente lo que hace es no querer sentir el dolor, no querer sentir el sufrimiento. Pues... y si lo sienten y pueden encontrar paz en el dolor, podrían dejar de temer el dolor, por ejemplo. O sea, sí, de hecho, el añadir sufrimiento por salir del sufrimiento o dolor por salir con prisa del dolor, añade más dolor, añade más sufrimiento, no hay aceptación. Hay una catalogación de que eso es negativo y se quiere huir o salir de ahí. Cuando el dolor y el sufrimiento, para quienes lo necesitan, es un comunicador importante. Cierto es que puede experimentarse un estado en el que el sufrimiento deja de ser necesario. Pero mientras se da el dolor o el sufrimiento, algo te está indicando. De hecho, para muchas personas, sentir un intenso dolor o sufrimiento ha sido lo que necesitaban experimentar para salir o bien de la llamada zona de confort o vivir una transformación que ni se imaginaban que podían llegar a vivir, con lo cual el sufrimiento en sí mismo no es negativo. Tampoco ha de surgir apego a él, pero sí una observación consciente y desde ahí se transforma. Y cada vez será menos necesario como comunicador de consciencia. Pero para muchas personas aún es necesario y en sí mismo no es negativo. Vale, entonces, hasta lo que hemos visto hasta ahora, no hay que aceptar todo. Te he engañado ahí un poco. En la aceptación se acepta incluso que hay momentos en los que no eres capaz de aceptar. Con lo cual siempre hay una base de aceptación. Y los momentos que pueden surgir, que en apariencia no vibran en aceptación, están cubiertos desde esa esencia. Entonces uno desde ahí se permite considerar que no acepta la ira o el rencor que puede sentir en un momento determinado, pero si lo acepta, si en verdad en esencia lo acepta, eso va a percibir sutilidades en su estado energético, consciencial, que antes no percibía. Va a percibir esa base de poder decir con conciencia: todo está bien, todo tiene sentido, todo es como tiene que ser. A eso iba yo, al presente.
Entonces, aceptar puede indicar que todo lo que está sucediendo es perfecto. Una de las cosas que se experimenta y se integra cuando se experimenta un estado de conciencia determinado, esa experiencia interna de libertad y liberación, se experimenta y se integra que todo está bien. Analíticamente, obviamente, no tiene sentido esa afirmación, pero es una experiencia interna que se transforma, que se da y se transmite. Pero desde ese todo está bien no conlleva siempre inamovilidad, sino que puede surgir movilidad, estar activo, estar pasivo, pero todo desde un origen del hacer y del no hacer distinto al que antes dominaba. Sí, sí. A las personas les gustaría saber cómo se nota que estás aceptando la vida, que estás aceptando a los demás. ¿Cómo se nota? ¿A nivel vibración? ¿O te sientes bien? ¿O empieza a fluir todo mágicamente? ¿Cómo se nota que tú estás aceptando y que no te estás engañando? Quien experimenta la aceptación y la ha integrado, ni siquiera le surgirá el planteamiento de si vive en aceptación. Es decir, hay una naturalidad que se experimenta. Muy bien, entonces se puede notar que no estás aceptando cuando te preguntas si estás aceptando. Si la cuestión que uno se puede plantear, ¿quién está preguntando si estoy aceptando? Es esa parte egoica que necesita saber o considerar que está aceptando para considerarse más elevado, más espiritual. La esencia a sí misma necesitaría plantearse si está aceptando, o sencilla pero profundamente vive, fluye, siente, hace, no hace. Entonces la aceptación se puede denominar como un concepto muy terrenal, ¿no? No tan espiritual, inalcanzable. Porque a veces tan espiritual, a veces que cuando conoces conceptos tan espirituales, puede que hay cosas muy básicas que no aceptes. Y a veces las personas más tierra, ¿no? Más cercanas, pues aceptan cosas más sencillas, como hemos dicho, enfadarse. Sí, de hecho me viene poner un ejemplo. Tengo un sobrino que está muy en contacto con su niño interior. Y en los momentos en los que se enfada, está enfadado. Pero ¿qué ocurre? No tiene capacidad de llevar consigo rencor, por ejemplo. Es decir, cuando ha pasado la situación que le ha enfadado, vive el presente y en consecuencia no arrastra enfados o ira o... Entonces, al final, hay experiencias tan profundas e intensas que una vez se experimentan, incluso el que las ha experimentado, como en un principio puede seguir habiendo identificación con la mente, las intenta racionalizar. Y se racionaliza y se origina, se manifiesta, y muchas personas se apegan vuelven a ser creencias de cómo deben sentirse cuando experimentan la aceptación total o la libertad o liberación. Pero al final, y desde la experiencia, todo es más sencillo, todo es muy sencillo. Es tan sencillo que precisamente la mente y la parte egoica no es capaz de captarlo. Sí, a eso me refería yo, ¿no? Que el concepto de aceptación al final es más sencillo de lo que parece. Sí.
Cuando no aceptas una situación, ¿en qué te puede perjudicar? Cuando te dicen, jo, es que, pues tú, yo qué sé, tu jefe es así, es un borde, no se preocupa por sus empleados y tú no aceptas eso. ¿Qué puede pasar contigo, ¿no? Si no aceptas lo que está ahí? ¿Qué experimentas tú cuando vives una situación que no aceptas? ¿Hay una base de armonía o hay una exaltación, incluso una exaltación egoica? ¿Hay movimiento? Sí. Ahí puede ser rabia, frustración, tristeza. Con lo cual, ¿qué conlleva vivir ahí? Ya. Tú misma te respondes. Es decir, quienes escuchen esta grabación, que indaguen en sí mismos qué sienten cuando vibran en reproches, en culpas, en juicios, a cuando vibran en aceptación, en auténtica aceptación. Y toda persona tiene momentos de claridad y lucidez, con lo cual, indagar. Sí. Genial, me has dejado sin palabras, no puedo decir más. Bueno, hemos hablado de los efectos de la aceptación: libertad, paz, transformación. ¿Qué se transforma en ti? ¿Qué se transforma? ¿O se transforma la vida? Porque también se puede transformar, ¿no? Cuando aceptas. Pero en ti, ¿qué se transforma? Yo quiero aceptar, pero ¿para qué? Porque aceptar requiere esfuerzo, ¿eh? Según muchas personas requiere mucho esfuerzo. ¿Cómo puedo aceptar esto? Aceptar esto es mucho esfuerzo, es muy cansino. Aceptar aquí el humo de mi amiga todos los días. Uf, qué cansino. Bueno, la percepción de que es cansado, de que es cansino, suele ocurrir porque no está integrado en su totalidad. Cuando surge de forma natural, pues bueno, no hay percepción de esfuerzo, pero es comprensible que haya una percepción de esfuerzo y que uno tenga que tener esa práctica. Puede ser un ejercicio interesante. Planteabas que conlleva la aceptación y que transforma en ti, incluso en el mundo. Pues lo transforma todo. Todo. Porque hasta la abundancia. La aceptación es lo natural de esencia. Ajá. La no aceptación es por añadidos, es por creencias, por arraigos, de cualquier tipo. La aceptación, vivir el presente, el momento, desde un estado de aceptación, conlleva que tu perspectiva o que la perspectiva cambie por completo. ¿Por qué? Porque todo lo que transcurre es observado sin juicio, incluso aunque te enfades en algún momento, pero tu perspectiva cambia porque no echas la culpa, no responsabilizas de lo que surge en ti a los demás. Y me parece que está algo extendido el echar la culpa a los demás. Sí. Con lo cual cambia por completo, porque contemplas la vida, las circunstancias y a las personas de una forma más profunda, más desde esa esencia, porque él es un estado de conciencia, es la aceptación, aparte también de la alegría y otros estados que se experimentan. Pero hablando de la aceptación, ya vivir sin responsabilizar a los demás ya es liberador. Responsabilizarte de ti, a algunos les puede agobiar, pero responsabilizándote con honestidad y sin culparte, también es liberador. Y te está dando la oportunidad de transformar desde ahí. Con lo cual tu perspectiva también cambia.
Ya hemos dicho sobre los demás, sobre ti, y ahora vamos sobre las circunstancias de la vida. Si todo lo que transcurre en la vida integras, que transmite un mensaje, o que de cada circunstancia puedes ver cómo reaccionas, y eso conlleva una posible transformación y un enriquecimiento, vas a dejar de juzgar a las circunstancias y de catalogarlas como negativas. Con lo cual, ¿qué conlleva la aceptación? Vivir sin culpar ni juzgar, sin culparte y sin juzgarte, y aceptando a las personas, tu momento y las circunstancias. Entonces lleva al amor. Si no te juzgas ni te culpas, amas, te amas. Si no culpas ni juzgas a los demás, les amas. Y amas a la vida tal y como se presente. Nos puede llevar al amor. Amor, paz, libertad, transformación. Interesante. Me sugieren que te pregunte que si el perdón tiene que ver con la aceptación. Curiosa pregunta. El perdón tiene un gran poder, sobre todo para el que lo experimenta interiormente, más que para la persona a la que sería dirigido, porque es un estado vibracional que quien vive en odio y no es capaz de perdonar, esa vibración la tiene, sea consciente o no, y su estado consciencial refleja lo que refleja. Con lo cual, quien perdona se libera de las ataduras al pasado, porque quien vive en el odio y no perdona, de alguna forma está viviendo atrapado en el pasado. Esclavo, entonces. Sí, obviamente el odio es esclavizador. Sí. Luego, cierto es que cuando se vive conscientemente el aquí y el ahora, el presente, que de hecho solo se vive el presente, no se puede vivir otra cosa que no sea el presente porque es lo único que existe. Alguna persona en algunos talleres o seminarios me preguntaba, quiero vivir el presente. Y le decía, solo vives el presente. Siempre vives el presente. Porque no puedes vivir otra cosa que no sea el presente. Puedes traer al presente momentos del pasado, pero los estás pensando y sintiendo en el presente. Y puedes elucubrar sobre el futuro, pero los estás trayendo al presente. Solo existe el presente. Y cuando se vive el presente con consciencia, incluso el perdón deja de ser necesario, porque ya no hay juicio y no has añadido catalogaciones de culpabilidad y no has juzgado a nadie ni odias a nadie porque vives el presente. Sí, sí. El presente con consciencia es libertad y el perdón ya ni siquiera es necesario. Muy interesante. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante. Bueno, es que es un poco repetir lo que hemos dicho, pero da igual si se repite así brevemente, porque hay veces que las personas necesitan mucho, están pasando por situaciones complicadas, no pueden salir de esa situación y tampoco la pueden aceptar. De hecho, aunque sea un planteamiento parecido, puede surgir una respuesta complementaria y puede venir bien escucharla y sentir por lo que está envuelta. Así que plantea lo que consideres. Pues, por ejemplo, una mujer que está con su marido desde hace muchos años, ya no está feliz y no es capaz de terminar la relación, por ejemplo, y sigue, ¿no? Viviendo esa relación cuando ya no quiere, pero no puede hacer otra cosa porque tiene miedo,
culpa. Y claro, ahí, ¿qué podría hacer ella desde el punto de vista de la aceptación? ¿Cómo podría ella transformar su sentir, no sé? Es importante, siempre digo, la honestidad interior. Eso requiere mirarse. Y a veces mirarse puede conllevar dolor. Entonces, hay personas que en algunos momentos deciden resignarse para no hacer el ejercicio de observación consciente y honestidad interior. Si esa persona mira en su interior, percibe con claridad que esa situación no tiene sentido y observa que en su interior hay miedo, hay culpa y no lo intenta ocultar, se abre la posibilidad de transformarlo, ya sea transformar la situación o transformar sus circunstancias de todas las formas que sea capaz de contemplar. Hay muchas opciones. Pero es importante ese ejercicio de honestidad y decir, quiero transformar esto, percibo sentido en transformar esto, pero en mí hay miedo, culpa, etc. Y de ahí habría que plantearse internamente, más que un planteamiento analítico, que también puede colaborar, un planteamiento interno, de decir, ¿por qué siento culpa? ¿De qué? ¿En verdad soy culpable? ¿Tengo que vivir esta situación? ¿Tiene sentido para mí? ¿Me he de quedar en una situación por creencias de la sociedad, familiares, sociales, de que, por ejemplo, el matrimonio es para toda la vida? ¿O puedo decidir por mí misma transformar esto? Y bien transformar esta situación en común con la pareja o irse, o las opciones que cada uno contemple. Porque no hay decisión correcta o incorrecta, es cada uno el que tiene que indagar y decidir en qué percibe sentido. Pero cuando hay verdadera aceptación y la aceptación conlleva automirarse, se abre un abanico de posibilidades. La resignación solo conlleva un camino. La aceptación te abre el abanico de posibilidades. Es lo que surge en este momento transmitir. Vale, entonces la resignación es como te lleva al sufrimiento y la aceptación te abre posibilidades. Entre ellas puede ser incluso que se transforme esa situación, incluso que mejore. Claro, la haces consciente. Al hacer consciente una situación, se está abriendo la posibilidad de que ésta sea transformada. Incluso que ya no quieras huir de tu marido, puede ocurrir entre las posibilidades. Sí, que esa persona también vea transformaciones en ti. Irremediablemente, para seguir juntos, también viva transformaciones. Sí, entonces la aceptación es como un cambio de realidades, de posibles realidades que si tienes el valor, ¿no?, de meterte en ti, las puedes descubrir. Muchísimas posibilidades. Y la resignación es como una posibilidad y ya no hay más. Abocada al sufrimiento y conlleva sufrimiento y el apego al rol de víctima de las circunstancias. Desde la aceptación no hay apego al rol de víctima de las circunstancias, porque si algo tiene una vibración que para ti ya no tiene sentido, la vas a transformar. Transformas la situación o te transformas a ti y esa situación se ve transformada o alejada por vibración. Eso es. Ya un poco ocurre todo mágicamente, ¿no? Según lo que sea correcto, ¿no? Se puede contemplar esas transformaciones o esas mágicas casualidades que se van dando y cómo algunos caminos se abren y otros
caminos se cierran. Y eso es un misterio, ¿no? Que hay que querer explorar, porque nadie te puede decir lo que va a ocurrir si tú no aceptas esa situación. No hay una varita mágica que te diga, venga, va a aparecer ante ti muchas posibilidades, elige cuál quieres. La vida es un maravilloso misterio que Sí. hay que recorrer y Sí. disfrutar y vivirlo. Claro. ¿Aceptación también es aceptarnos como somos? La aceptación es que tal y como estás en cada momento, eres perfecto. Hay una percepción de que todo lo que estás viviendo es lo que tienes que vivir porque te está enriqueciendo de alguna forma. Y desde ahí todo puede ocurrir. Y ahora hablando de la aceptación con respecto al cuerpo, porque hay muchas personas que quieren cambiar su cuerpo porque no se aceptan. No aceptan sus ojos, su nariz, su cabello, sus brazos, y recurren, ¿no?, a mucha, pues a veces cirugía o yo qué sé, amplían sus pómulos porque no se aceptan como son. En ese caso, ¿cómo se podría ayudar a estas personas? ¿O tienen que pasar por ese proceso de cambiar su cuerpo para ver que no han solucionado su interior? Bueno, en primer lugar, siempre hay una aceptación total. De hecho, surge la palabra aceptación. Sí. Hay una aceptación total a lo que cada uno decide vivir o a lo que cada uno vive. Entonces, quien quiera modificar su cuerpo, que él indague qué le lleva a querer modificar su cuerpo. Y si decide modificarlo, que indague en su interior qué se encuentra tras ese aparente cambio físico que sigue albergando en su interior. Si esa transformación externa ha influido en su estado interior o si no ha tenido ninguna influencia y lo que no acepta en verdad es a sí mismo internamente. Pero ya es cada uno el que tiene que indagar el por qué hace lo que hace o qué conlleva cada decisión o circunstancia que decide vivir. Claro, porque habrá casos que algún cambio físico le ayude mucho a la persona a cambiar algo interior, y habrá casos que cambien lo externo, el físico, y no les haya transformado nada interiormente. O sea, pueden ocurrir los dos caminos. Cada uno es el que tiene que verlo, pero a lo mejor alguien decide y tiene algún cambio físico y eso le puede proporcionar, bueno, una herramienta útil interna, pero que indague en verdad a ver si ha colaborado o no y que sea muy honesto. Sí, es como que nunca hay que perderse, nunca hay que dejar de mirar dentro. Claro, que en verdad, ¿por qué se quiere hacer ese cambio? Es lo que uno puede plantearse. Ya. ¿Por qué tocarse la nariz? Es porque los demás se ríen, los demás no te aceptan, buscas la aceptación de los demás, no te gusta la apariencia que ves cuando te miras al espejo. Puedes vivir aunque los demás se rían de algún, bueno, que tengas la nariz un poco torcida, sí. Pero si tú puedes vivir con eso y ser consciente de que eres más que un cuerpo y que eso tiene la importancia que tú le quieras dar. Pero a alguien que le dé mucha importancia, porque hay mucha gente que le da mucha importancia al cuerpo. Bueno, tiene la opción de transformarlo y a ver qué le ocurre. Claro. Que indague. Sí. Al final el camino de la vida es un camino individual. Claro. Nadie puede, o con conciencia no se dice que es correcto o incorrecto, o no hagas esto o haz lo otro. Cada uno
tiene que indagar y ver qué experimenta. Con auténtica aceptación y contemplando desde esa perspectiva de esencia, desde esa perspectiva de divinidad, y percibiendo que todos somos compañeros, se acepta que cada persona lleva su ritmo, que cada persona vive acorde al estado consciencial que experimenta o al estado de inconsciencia que le domina. Con lo cual, volviendo a lo de antes, complementando las respuestas que han surgido, hay aceptación a cómo se comunican las personas, porque no le juzgas, porque sabes que cada persona actúa a esa conciencia que experimenta o inconsciencia que le domina. Con lo cual ni siquiera esa persona es culpable, aunque sí responsable, consciencial y energéticamente, pero esa responsabilidad la carga a él. Y a ti te sale aceptar, y en esa aceptación se puede experimentar lo que tú decías antes, amor, porque en la aceptación hay amor. Pues sí, hay muchas cosas detrás de la aceptación como método de transformación, porque es un método de transformación, ¿no? Que cada uno puede elegir un método que le resuene, pero el de la aceptación es un camino muy rápido, ¿no? Porque algo que no aceptas te puede estar 20 años, 30 años ahí pesando, y algo que aceptas, incluso en esa tarde puede haber una transformación impresionante. O sea, hablamos de una transformación muy rápida si se hace una aceptación interior de verdad. La aceptación es un estado de conciencia que tiene el origen que tiene, y en consecuencia, experimentándola, se puede transformar años de inconsciencia, años de apegos a creencias, años de culpabilidades, años de rencores. Me surge compartir lo que una persona me transmitió en un encuentro, y me decía, mi relación, decía esta persona, mi relación con mi madre no es buena, la tengo como rencor o odio. Incluso decía ella, mi madre ya no está en el plano físico, ha fallecido, pero esta persona tenía rencor. Hablamos el rato que surgiera hablar, surgirían las palabras que surgieran, y experimentaría lo que experimentó. Y al cabo de los días nos volvimos a ver y me dijo, me he liberado del odio a mi madre. La he perdonado porque he tomado conciencia que hizo lo que pudo y actuó acorde a lo que sabía. Y además, decía esta persona, mi madre también arrastraba lo que sus padres, y a la vez lo que estos tal, le habían transmitido. Sí. Con lo cual, qué importante es cuando esto se integra, sobre todo el tema de los padres, que muchas personas pues guardan rencores o tal, porque la verdad es que pues cada padre, madre, al final lo hacen como saben, como pueden, y cuando esto se integra y hay aceptación y en consecuencia se perdona, incluso se va más allá del perdón, viviendo el presente, y ya no se les juzga, hay una transformación al instante. Y entonces abres la posibilidad de cortar los ciclos de inconsciencia que te estaban, con lo que tú mismo alimentabas, cortas ese ciclo de inconsciencia y abres otro ciclo de consciencia que a tus propios hijos les puede beneficiar, y a tu entorno y sobre todo a ti. Muy bien. Vamos a ver. Hay cosas que hay que aceptar y hay cosas que no hay que aceptar. El verbo haber no lo suelo utilizar, en tanto que no impongo qué hay que aceptar o qué no hay que aceptar. Siempre invito a que cada uno discierna por sí mismo.
hay que aceptar un maltrato, por ejemplo, físico o psicológico. Porque esta es una pregunta que se pueden hacer muchas personas, pueden confundirse, ¿no? Con, vale, acepto, la aceptación me transforma, me da libertad, pero ¿qué hago si me maltratan físicamente o psicológicamente? ¿Cómo acepto esto? Aceptar que esa situación se está dando, como he dicho antes, no implica inamovilidad. Es decir, incluso una persona que tenga integrada la aceptación y viva la situación que pone de manifiesto, se puede elevar por encima del análisis y decir, acepto a la persona que me está maltratando, acepto que tiene ese estado consciencial, acepto que vive lo que está viviendo, a saber por qué, los traumas que tiene y de identificaciones, acepto a esta persona, no la culpo ni juzgo, pero acepto que esta situación no tiene sentido ser vivida y actúa en consecuencia. ¿Y si tiene un sentido ser vivida? Lo mismo es para algo. Todo lo que se vive transmite lo que transmite. ¿Cuándo ya no tiene sentido vivir algo? Porque hay cosas que todavía nos mantienen en ciertas situaciones porque tienen un sentido, ¿no? No hemos aprendido algo, no sé, no hemos visto algo. Pero ¿y si ya no tiene sentido vivirlo? ¿Cómo sabemos que ya no tiene sentido vivirlo? No sé, ¿qué hay dentro de nosotros que nos indica que ya no tiene sentido vivirlo? Hay algo que lo indica y en momentos de claridad y lucidez lo vas a poder percibir. Porque como siempre suelo decir, incluso la persona que más identificada esté con el ego, una persona muy analítica, que viva mayormente pues en el análisis, en esa parte egoica, tiene momentos de claridad y lucidez. Otra cosa es que se camuflen u oculten. Pero si una situación se repite y no cambia, se sigue dando de igual forma o de formas parecidas con mensajes que todavía no captas, algo te está indicando y en algún momento de claridad y lucidez algo se ha de transformar, o tú o esa situación, o ambas, pero algún tipo de transformación se tiene que dar. O sea, y algún indicio va a haber, aunque interno, externo, pero a lo interno, que es a lo que más invito, algún tipo de indicio va a haber que tú vas a ser capaz de descubrir y dependiendo del arraigo a tus circunstancias, lo ocultarás o no para seguir ahí, pero se seguirán repitiendo una y otra vez. Muy interesante. Entonces estás diciendo que todos tenemos lucidez. Todos tenemos claridad mental y todos en determinados momentos de nuestra vida o de nuestro día incluso, o incluso todas las semanas, tenemos momentos de claridad mental y ahí justo se nos revela lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Y las personas, muchas lo que hacen es ocultarlo, ¿no? Lo que han sentido como lucidez. Interesante. Bueno, ahí queda para que cada uno reflexione. A indagar. Claro, en cada uno. hay pasos que hay que pasarlos. Vamos, en el camino tienes que pasar tú por todo para comprender todo. ¿Por qué a las personas les cuesta? ¿Perdón? Gracias. Hablando sobre el tema del maltrato, en los talleres me viene decir, y puede ser muy importante, me viene decir lo que expongo en algunos talleres de creencias limitantes, es como creencia limitante el no permitirse pedir ayuda o colaboración, creyendo que uno tiene que
Poder que uno, con todo. claro, poder con todo, cargar con todo. Y ciertamente hay una Sabotaje. autosuficiencia para vivir todo y transformarlo. Ajá. Pero es conveniente e importante aceptar que a veces se necesita ayuda, colaboración de otros compañeros del camino de la vida. Sí. Con lo cual, si una persona está en una situación que la supera, puede ser muy interesante y conveniente pedir ayuda o colaboración. Me gusta más la palabra colaboración porque hay tintes distintos, hay sutilidades energéticas distintas y puede pedir colaboración. Eso es un matiz importante, ¿no? De la aceptación. Hay veces hay que aceptar que necesitamos ayuda. Claro. Además estás dando la posibilidad de que otro experimente lo que es ayudar. Claro. Si solo te sientes bien ofreciendo pero no recibiendo, ¿qué hay ahí? Y si solo te permites al revés, solo dar en vez de recibir, o recibir solo dar, sí. Tiene que haber ese equilibrio. Ese equilibrio. Con conciencia aceptas que a veces se da, a veces se recibe, pero siempre, estés en el dar o en el recibir, siempre hay un colaborar, un transmitir. Eso es muy relevante para quien perciba verdad en ello. Pues sí, sí. Si te ves en una situación que has observado, que has tenido claridad mental y has observado que no estás a gusto, que ya no tiene sentido vivir esa situación y no puedes salir de ahí o no sabes cómo, pues acepta que puede que no sepas cómo hacerlo, pero otras personas te pueden ayudar. Me preguntan que te pregunte ¿por qué nos cuesta aceptarnos tanto? Si es por la educación o por el karma. Bueno, primero a ver qué es karma, porque mucha gente no sabe lo que es karma. Bueno, en este momento surge responder sobre la variante de la opción que daba de la educación. Surge decir que obviamente hay una influencia de la educación, del ámbito familiar, del ámbito de amistad, del ámbito de conocidos, del ámbito social. Y hay creencias y viejos paradigmas que ya se han de transformar y liberarse de algunos dogmas arraigados o creencias limitantes que sostienen esos paradigmas antiguos que por conveniencia y ya por capacidad tocan transformar. Y lo del karma, ¿crees que nos puede costar aceptarnos también por karma? Me lo han preguntado así, yo no sé qué ha querido decir exactamente. Por karma es como que lo que te toca, ¿no? Lo que tienes que vivir para aprender algo, y si tienes que vivir con, yo qué sé, un maltratador, pues vienes con ese karma para que puedas defenderte o que puedas poner límites o ver tu parte sumisa o ver tu parte agresiva, incluso a veces, ¿no? Por karma, que hay que equilibrar ciertas cosas y se nos aparecen las personas que justo nos ayudan a equilibrar ciertas cosas. Entonces, hay veces, ¿no?, que puede costar aceptarnos porque no aceptamos también lo que hemos venido a vivir por plan. Si hay algún tipo de resistencia a lo que tiene sentido ser vivido, se va a poner de manifiesto, y además cualquier tipo de resistencia se va a acabar cayendo, transformando. Lo que tiene sentido ser vivido es vivido.
ese sentido, tú sabes que estás viviendo algo que tiene sentido, aunque sea malo, entre comillas, cuando lo sientes internamente, como has dicho, desde una lucidez que viene de no sé dónde, pero incluso hasta puedes tener sentido algo que se considera malo. Ahí toca discernir, porque la invitación es a que cada uno discierna y explicar que desde la aceptación se puede transformar o una situación, transformarte tú, o vas a sentir un impulso natural que ya no te dice de acercarte o alejarte, pero que sí te acerca o te aleja de determinadas situaciones por vibración o consciencia. Pero ya no hay una elección egoica, hay una naturalidad que en apariencia te aleja o te acerca de algo, de circunstancias, situaciones o personas, y eso se va a dar. Va a haber esas percepciones o esas coincidencias que se llaman, sincronicidades, que van a abrir caminos y van a cerrar caminos. Entonces la aceptación también es un camino de magia, de sincronías, de señales, de misterio, de a ver qué pasa ahora. Desde la aceptación se reconoce que la vida es un gran misterio, se vive con alegría, entusiasmo y además con implicación al momento, y aceptando que se desconoce muchas cosas que se van a dar, que el aparente control que se cree tener es limitado, que como forma física y como mente hay muchas limitaciones, con lo cual hay una apertura total a vivir todo lo que se vaya dando. Entonces la aceptación te lleva al no control, deja que la vida se vaya acercando y vives más cosas de las que imaginabas, ¿no? Es una apertura total, una apertura total a vivir todo lo que vaya transcurriendo, a transformar todo lo que tenga que ser transformado y a experimentar todo desde una perspectiva y un estado interno de apertura total. Al ego, no a la parte egoica, no le gusta eso de considerar tan siquiera la posibilidad de que no tiene el control, pero si indagáis en vuestro interior, ¿qué en verdad podéis controlar de la vida? La vida es incontrolable. Cuando piensas que la estás controlando, te sorprende, ¿no? Y ahí está parte de la magia. Claro. Sí, sí. Así que aceptación es libertad, es transformación, es amor, es paz, es magia, es sincronicidades. Es una maravilla. Y todo esto hay que vivirlo, claro. No te lo pueden contar, pero si no transitas tú el camino, es como que nunca lo vas a llegar a integrar totalmente dentro de ti. En esos momentos de claridad y lucidez que hacíamos referencia, experimentas esa aceptación. Siempre hay indicios de qué conlleva la aceptación, de qué conlleva el amor, de qué conlleva la unidad, la unificación, de qué conlleva la percepción del vínculo que a todos nos une, de que todos somos compañeros o hermanos dependiendo la religión cristiana, lo que sea, como la línea que cada uno siga, pero hay una unión. Y toda esa claridad de qué conlleva todo esto está
en la experiencia de cada uno, en momentos de claridad, de lucidez. Lo que pasa es que se oculta por muchas creencias, Sí. dogmatismos, hablábamos de la influencia de la sociedad, educación, etc. Sí. Pero intrínsecamente toda persona es consciente de qué conlleva la aceptación, qué conlleva el amor, qué conlleva la empatía, y que todos quieren ser aceptados, comprendidos y amados. Sí, sí. Indagar, os invito, siempre que percibáis sentido, cuando os descubráis creyendo que aceptáis y os surjan palabras como a mí me da igual, ¿qué conlleva ahí? ¿Alguien con aceptación diría a mí me da igual? En el a mí me da igual, que hay pasotismo o indiferencia. Contemplar cómo os comunicáis y qué hay en vuestro interior y ser honestos, y aceptar que desde la aceptación surge movilidad o inamovilidad, pero no como concepto de obligación, tengo que o no tengo que, o me apetece o no me apetece. Y estéis en la situación que estéis, desde la aceptación la podéis transformar. Transformar la situación, transformar vuestra perspectiva, o se puede alejar uno de, transformar la situación cambiando tus circunstancias. En el caso que hablábamos antes, una persona que la hayan maltratado, con consciencia puede decir, esto no tiene sentido. Acepto que esto no tiene sentido en mi vida. Y transformar la situación. No ha transformado la situación porque hay otro componente que a lo mejor no está capacitado para transformarla, pero ella tiene el poder de transformar esa situación, pidiendo colaboración, alejándose de esa situación. O sea, la aceptación no es inamovilidad, que mucha gente me dice, incluso alguna persona me decía, tengo que aceptar. Se sentía, había frustración en ella, en esta persona, porque dice, es que tengo que aceptar a mi pareja en todo momento y no puedo hacer, entonces no la puedo comunicar que me siento mal porque tengo que aceptarlo. No, de hecho una relación con consciencia de pareja conlleva una comunicación muy honesta y total, y desde ahí transformar. Y cuando no se puede transformar porque ya no hay una capacidad conjunta, puede surgir una separación, una aparente separación, porque las separaciones siempre son aparentes en tanto que todos estamos unidos, pero una separación del camino con esa persona. Y puedes hacerlo desde un estado de aceptación con claridad y consciencia. Con lo cual, quien considere que la aceptación es inamovilidad, es por apego a creencias o espirituales, o que no ha integrado lo que es la verdadera aceptación. Ya. Sí, sí. Bueno, pues nada, preguntaros qué no aceptáis de vuestra vida, qué sentimientos no aceptáis, qué pensamientos no aceptáis, qué actitudes no aceptáis. Y bueno, os podéis dar ese momento interno para aceptar que no aceptáis ciertas situaciones, porque todos tenemos situaciones, personas, emociones, pensamientos que no aceptamos. Entonces os invito a que os deis esos momentos con vosotros mismos para experimentar esta transformación interna que solo puede surgir cuando realmente sabéis lo que no aceptáis y os metéis dentro a sentir lo que sintáis. No acepto esto, esa honestidad, ¿no? Porque al final es honestidad de... No hay que llegar a ningún lado, ¿eh? Si no acepto a esta persona no quiere decir que no la vaya a ver en la vida. Acepto que no la acepto. También es importante, a raíz de lo que has dicho, que has mencionado la palabra pensamientos, tomar conciencia de que los pensamientos no definen quién o qué eres. Con lo cual, los pensamientos
no dicen, no te definen en ningún aspecto. Tú le puedes dar el poder de agarrarlos y aferrarte a ellos, transformándolo en creencias o en dogmas y dándoles fuerza y un sentido de identidad, pero también puedes verlos pasar como una nube y ver cómo se disuelven. Porque todo lo que nace muere, con lo cual los pensamientos no te definen. Ni siquiera las sensaciones te definen, aunque cierto es que las sensaciones son más profundas que los pensamientos, tienen un estado vibracional más profundo, pero ni siquiera estos te definen. Con lo cual, ni siquiera en los pensamientos, ni siquiera en las sensaciones, tiene sentido creer que te definen o buscar un sentido de identidad. Con lo cual, sabiendo que no te definen, puedes observarlos sin juicio y esos pensamientos o sensaciones no estás obligado a seguirlos ni a identificarte con ellos, con lo cual puedes aceptarlos. Ah, pues muy bien. Sí, sí. Pues nada, os invito a explorar el camino, porque aquí hay que explorarlo. Y le agradezco a Anun que haya dedicado su tiempo, su energía, su aceptación. Y bueno, quien no lo sepa, él tiene un libro, bueno, no sé si tienes más, yo solo conozco el de Viaje a la Divinidad. ¿Es ese? Está el libro Viaje a la Divinidad, sí, que ha sido publicado por una editorial y que ya está en las librerías de España y a través de la web lo envían a cualquier país de Latinoamérica. Luego está el libro Perspectivas, que precisamente habla de 3 perspectivas, la analítica, la sensitiva espiritual y la intuitiva. El libro Trascendencia, que también habla de trascender creencias incluso espirituales, para ir más allá de la dualidad. Y el libro o la novela Cambio Consciencial. Así que hay 4 libros firmados como nunca. Hay 4 libros, o sea que estoy muy puesta. Paso a paso. Y la web. Sí, pues cualquier duda que tengáis podéis escribir comentarios y bueno, como él pues estará también pendiente de esta entrevista, pues podrá responderos también desde su canal o si directamente le preguntáis desde su canal. Bueno, pues muchas gracias y bueno, chicos, a profundizar en la aceptación como un método de transformación. Muchas gracias. A ti también, muchas gracias por el interés mostrado, el ofrecimiento a que me acercase y a que compartiéramos este momento. Y bueno, gracias a todos los que escuchen y que integren aquello que perciban sentido. Así que muchas gracias y un abrazo. Gracias.